Me gustaría hablar con vosotros hoy sobre la naturaleza humana en general. Y en relación con esto, también hablar un poco sobre la educación de los niños entre los adultos, sobre la selección de personal, especialistas, etc. Abordamos un poco estos temas: el éxito, una vida exitosa. La naturaleza de una persona es un tema muy importante. Por ejemplo, existe la naturaleza femenina. Los Vedas explican que la mujer es como un río, fluye hacia la felicidad. La vida de una mujer está destinada a la felicidad. Todo lo que hace una mujer lo hace para la felicidad. Diréis, ¿todos viven para la felicidad? No, no es así. El hombre vive para vencer, vive para superar dificultades. Para él es importante que su vida sea exitosa, pero la mujer no vive para el éxito. Ella vive precisamente para la felicidad. Si se siente feliz, plena, tranquila, armoniosa, entonces se sentirá muy bien consigo misma. Para un hombre, simplemente estar pleno y armonioso no es suficiente. Un hombre necesita que lo que ha planeado se logre, de lo contrario no encuentra felicidad en su vida. Un hombre necesita la victoria y una mujer necesita armonía, cuidado, atención, cariño. Incluso si ella es líder, directora, crea un entorno para la felicidad. Ella no vence a las personas que la rodean creando una escuela. Simplemente intenta hacer algo bueno para que haya felicidad. Las motivaciones son completamente diferentes en el hombre y la mujer. El hombre quiere vencer, quiere hacer, demostrar al mundo entero que es capaz, pero la mujer no demuestra nada. Ella simplemente hace lo que le sienta bien. Son formas fundamentalmente diferentes de vivir. Los Vedas dicen que la mujer es un río que fluye, necesita un cauce lo suficientemente ancho, pero si el cauce es demasiado ancho, como preguntó la chica, ¿qué debo hacer? ¿Hasta qué punto debería expandirme? Si el cauce es demasiado ancho, el río se vuelve poco profundo y eventualmente se seca o puede detenerse su flujo. Además, las orillas deben ser lo suficientemente altas para que ella se sienta cómoda al fluir. Las orillas las representa el hombre. El hombre debe ser fuerte y confiable, para que cuando ella exprese sus emociones, él no se sienta perturbado por ello. Esto significa tener orillas firmes. Él le da la oportunidad de fluir. El hombre experimenta felicidad porque la mujer es feliz a su lado, no experimenta su propia felicidad. Hablando de la felicidad del hombre, él se alimenta de la felicidad de su mujer, de sus hijos, de la atmósfera a la que llega después del trabajo. ¿Quién la crea? ¿Él mismo? No. La atmósfera la crea la mujer. Es ella quien crea todo en la casa, ordena, limpia, organiza, arregla para que haya felicidad. Ella es la dueña de la felicidad y el hombre simplemente la disfruta, llega y se siente bien en esta atmósfera. Pero él mismo no crea la atmósfera, él no ordena la casa, no mueve ni coloca nada, simplemente mira el hockey allí. Así que vamos a analizarlo. Mirad, la mujer necesita límites que le aporten tranquilidad. Si no hay límites, ella no sabe cómo vivir, por eso siempre quiere certeza. Le pregunta al hombre, ¿nos vamos a casar o no? Él dice, eso no es importante, lo importante es que nos amemos. Para ti no es importante, pero para ella sí lo es, porque si no hay orillas, entonces no sabe cómo vivir. Si no hay claridad en la vida, la mujer se pierde y no entiende cómo seguir adelante. Es muy importante entender que la mujer necesita instrucciones concretas y claras, y toda su vida debe estar claramente planificada correctamente para que tenga claro qué hacer y cómo vivir. Ella tiene miedo de adentrarse en lo desconocido, necesita garantías en la vida. Por el contrario, para el hombre es muy difícil estar en marcos estrictos. Él necesita desarrollarse, necesita experimentar, por eso el hombre crea estos límites para la mujer, mientras él mismo va más allá de ellos. Si miramos la vida de manera esquemática, resulta que la mujer vive en una madriguera y el hombre es el proveedor, él va más allá de la madriguera para obtener algo. Por supuesto, no quiero comparar la vida humana con la de los hombres primitivos. Simplemente os he descrito esquemáticamente que la mujer necesita garantías. La mujer está muy apegada al territorio en el que vive. Sus funciones psíquicas, su sentido de autoestima están profundamente vinculados al territorio. El hombre no tiene tal conexión. Hay un apego colosal al territorio en el que vive. Para que una mujer se mude de un lugar a otro para vivir, necesita tiempo para aceptarlo para sí misma. Primero se apega emocionalmente a este lugar y luego es muy difícil apegarse a otro.
necesita tiempo para reorientarse, incluso si quiere mudarse a otro lugar, todavía no es tan fácil para ella hacerlo como para un hombre. El hombre en general no está tan apegado a un lugar en particular, hoy aquí, mañana allá, no hay problema. Lo importante es que él gane, esa es su motivación. La mujer siempre necesita promesas concretas, compromisos, reglas de vida claramente escritas. Para el hombre es importante que todo esté bien, que haya victorias en el destino, que no pierda en la vida. Él también necesita reglas para protegerse. Por ejemplo, ¿por qué se casa con su mujer? Para que ella no le engañe, para que sienta que está casada. Por eso él necesita garantías. Si ella va a algún lado, él pregunta, ¿a dónde vas? Para protegerse de la derrota, para que ningún otro hombre se apodere de su mujer. Y la mujer pregunta por miedo. Ella también necesita garantías, pero tiene una mentalidad completamente diferente. Ella ve desarmonía en el hecho de que el hombre no se comporta abiertamente con ella, que está cerrado. Aquí tenemos un colectivo femenino. Hemos analizado cómo está estructurada la psique de la mujer y un hombre me pregunta, ¿cómo manejar a una mujer? ¿Cómo puedo controlar la situación? Aquí van algunos consejos prácticos, porque hay una estructura psíquica específica en este colectivo. Primero, es fundamental definir todas las responsabilidades de manera clara y detallada y jamás romper las reglas establecidas. Si hacéis una excepción a las reglas para alguna mujer, todo el colectivo femenino se pone de cabeza, porque la mujer tiene una conciencia colectiva. Supongamos que le permitís a una mujer irse antes del trabajo. Todas las demás trabajarán con tristeza, todas y cada una. ¿Por qué? Porque a ella se le permitió y a la otra no. Los hombres no tienen esto. No sienten dependencia tan fuerte de las reglas generales de la vida, pero la mujer tiene una dependencia colosal. Si un hombre hace una excepción para una mujer, ha perdido en el manejo de las mujeres. Sin excepciones, las reglas siempre son las mismas para todos, deben estar claramente escritas y deben ser estrictamente cumplidas. Sin embargo, es interesante notar que a la mujer no le gusta la severidad. Por el contrario, le gusta que haya algunas indulgencias para ella en la actividad. Entonces, experimenta felicidad, por lo que dentro de estas reglas estrictas en el colectivo femenino debe haber indulgencias estrictas. En otras palabras, hay que hacer pequeños descansos durante el trabajo. Allí se puede picar algo, charlar. Estas son concesiones, pero también es una regla estricta que no se puede violar. El descanso no debe ser más largo que este tiempo. Si esto sucede, entonces habrá algún tipo de castigo y así sucesivamente. En un colectivo femenino es necesario que todas las mujeres sepan que si empiezan a comportarse emocionalmente serán despedidas. No se debe permitir comportamientos que conviertan el trabajo en un caos. Al principio podrían rebelarse contra esto. Si no se les da la oportunidad de hacer un berrinche en el trabajo, esto provocará una protesta en ellas, pero luego se acostumbrarán a ello. Y llegará la calma. La mujer gradualmente se acostumbra a las reglas y luego las sigue tranquilamente. Si alguien empieza a hacer un berrinche, habrá una reacción opuesta. Todas las mujeres entonces se abalanzarán sobre esta persona y la echarán de su entorno, porque está violando las reglas. Las mujeres siempre tienden a conservar todo lo que se ha creado, no a violarlo. En un colectivo femenino debe haber una actitud amable, suave y bondadosa con todas las personas. Todos deben hablar suavemente, amablemente, incluso cuando sea necesario aplicar correcciones o sanciones. Es imprescindible organizar actividades que generen felicidad, como celebraciones. Por ejemplo, hoy es el cumpleaños de María. Las mujeres deben experimentar felicidad juntas cuando trabajan. Debe haber algunos eventos impresionantes que recordarían. Y bajo ninguna circunstancia se debe mostrar favoritismo hacia una mujer en particular. Si comienzas una relación especial con alguna, esto generará intrigas alrededor y destruirá tu gestión. Estas son energías prohibidas en un colectivo femenino que llevan a la destrucción de la actividad. Todas las mujeres pierden el autocontrol cuando te comportas así con alguien. Alguien se enoja contigo, alguien se ríe de ti, alguien simplemente no te respeta y así sucesivamente. Todo el sistema de gestión se derrumba. Una persona pierde el respeto de sus superiores si coquetea con alguien en un colectivo femenino. Cuando expliqué todas estas reglas a este joven, un mes después me comentó que todo esto funciona y que la situación en su entorno comenzó a mejorar, porque antes era un caos. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas en un colectivo exclusivamente masculino? Las normas son completamente diferentes.
La primera regla en un colectivo masculino es la regla de la fuerza bondadosa. El superior debe ser un hombre fuerte y bondadoso. No significa que deba ser físicamente más fuerte que los demás, pero debe tener una voluntad fuerte y debe demostrarla en todos los casos cuando aparece un oponente invisible. Entre hombres siempre hay una tendencia a ponerse a prueba. Por ejemplo, en un colectivo masculino, inevitablemente alguien desafiará al líder. Ante ese desafío, no es necesario confrontarlo de inmediato y de manera agresiva. Simplemente hay que ser más fuerte que esta persona. Pero si esta persona se vuelve insolente, hay que echarlo del colectivo y ya está. Cuando los hombres ven esto, lo respetan. En un colectivo masculino, siempre hay que tratar a los hombres con mucha bondad, pero tengo un conocido que lidera un colectivo masculino dedicado a la construcción. Él dice: mis queridos chicos, no queridos, sino mis chicos. Ya sabéis cómo son los chicos de la construcción. Él dice: mis chicos, todo es muy simple. Hacemos casas de madera, así que fumamos a 20 metros de la casa. De lo contrario hay multa, luego simplemente multa. Si alguien se queja de él, él responde de manera firme: podemos ser amigos, pero si no, nos separaremos. Nunca insulta ni humilla, porque, al igual que con las mujeres, a los hombres no se les debe tratar de esa manera. El otro comienza a enfadarse o se hace listo, y el superior simplemente le dice: o seremos amigos o nos separaremos, y empiezan a respetarlo. Ven que no va a discutir con ellos, simplemente perderán el trabajo y ya está. Con los hombres también se necesitan reglas, pero no instrucciones estrictas. Solo hay directivas, hacia dónde nos movemos, hacia dónde no. Si una persona se pasa de los límites, entonces hay que ponerla en la dirección correcta. Si las mujeres valoran fiestas, necesitan celebraciones, los hombres simplemente requieren una buena conversación, un diálogo con el líder, donde sientan una conexión con él y su papel en el grupo es suficiente. Tal vez reunirse, hablar sobre la vida, o se puede ir juntos a algún lugar en la naturaleza, jugar al voleibol allí, encender una hoguera. Entonces, el superior trata de organizarlo todo, pero no revela su vida ante los subordinados y no se sincera con ellos. Escucha sus confesiones, responde a sus preguntas, entiende a quién hay que ayudar, luego empieza a ayudar si hay dificultades. Pero al mismo tiempo no empieza a descender a su nivel y no empieza a contarles sobre su vida, porque en este caso las relaciones se destruyen inmediatamente. El superior no debe descender al nivel de los subordinados, no debe convertirse en amigo. Si alguien de los subordinados empieza a hacerse amigo del superior, a través de esta brecha todos empiezan a usarla y a través de esta persona empiezan a presionar al superior con sus deseos, sus exigencias, intrigas y demás. Hay ciertas reglas de gestión. En la cultura moderna se están borrando los conceptos de superior, subordinado e igual. Como resultado, la vida se convierte en un caos. Por ejemplo, ¿quién es una persona superior? ¿Cómo entender que es superior? Una persona solo puede ser superior por sí misma, y la superioridad no se determina por su edad. Al contrario, su verdadero sentido de la dignidad o el deseo de ayudar, cuidar a las personas y entenderlas debe estar muy desarrollado. El superior es el que es mayor. Una persona de 25 años puede ser superior, y los de 50 lo considerarán superior en este caso, si realmente se comporta como un superior. ¿Y qué significa esto? Ahora os lo explicaré. Cuando un perro os ladra, ¿le vais a demostrar que ladrar es de mala educación? ¿Quién lo demostraría? Levantad la mano, honestamente. Nadie lo hará. Excelente. Esto significa que todos vosotros sois superiores al perro, porque habéis entendido que no tiene cerebro, que no entiende que no se debe ladrar. Ahora, si vuestro hijo ha sacado un suspenso y no entiende, no se da cuenta de que sacar suspensos es malo. Si entendéis que es simplemente un niño tonto y por eso piensa así, entonces sois superiores para él. Pero si no lo entendéis y empezáis a gritarle: ¿cómo has podido suspender? ¿Entiendes qué significa un suspenso? Y él te mira parpadeando. Él no entiende nada, solo lleva 8 años viviendo en este mundo. Hace 8 años ni siquiera vivía aquí. No entiende nada en absoluto. Además, durante los primeros 5 años solo estaba despertando. Ahora ha empezado a entender un poco lo que está pasando aquí y le preguntas: ¿entiendes que no debes sacar suspensos? ¿Y tú entiendes lo que tienes delante? Una persona que acaba de empezar a vivir en este planeta no entiende en absoluto lo que está pasando aquí. ¿A quién ha salido tan tonta? La respuesta es:
a ti, es tu hija. Mis queridos, si no entendéis que el niño no entiende, significa que no sois superiores para él. El superior es el que entiende que el niño no entiende. Esto significa que no tiene sentido gritarle. Se puede regañar a quien entiende, pero si no entiende, ¿para qué regañarle? Acercaos a un árbol, empezad a regañarle. ¿Qué cambiará con eso? No entiende nada. Y el perro, cuando lo regañéis, tampoco entiende. Lo mismo pasa con el niño. Quizás entienda un poco más que el perro, pero tampoco tanto. Lo mismo ocurre con un subordinado en el colectivo. Le decís, ¿entiendes que si trabajas mal, perderás tu sueldo? No es seguro que lo entienda igual que vosotros. Tal vez lo entienda hasta cierto punto. ¿Por qué el superior pierde los estribos en el colectivo? ¿Por qué regaña? ¿Cuál es la razón? Porque no se lo esperaba. No esperaba que la gente pudiera ser tan tonta. Pero si fueran tan inteligentes como tú, también serían superiores y también dirigirían el colectivo. Pero si lideras un colectivo o crías a tu hijo, entonces debes saber que estas personas no son como tú. Su mente no es como la tuya. Es más débil, por lo tanto, hay que aceptarlos como son. Diréis, entonces se volverán completamente insolentes. Aceptar y no educar son cosas diferentes. Se puede y se debe castigar. Es absolutamente necesario castigar, pero hacerlo con buen corazón. Y a la vez se puede castigar con firmeza. Si perdéis el equilibrio, empezáis a gritar a la persona, a insultarla. Esto indica que no sois mejores que ella, y esto significa que no sois capaces de liderar, ni seréis respetados como autoridad. La gente no os aceptará como superior en ese estado. El superior es el que acepta la estupidez humana, le permite a la persona ser como es. Imaginad, una chica me dijo hoy, Dr. Torsunov, llevo mucho tiempo escuchando sus seminarios, pero me levanto tarde. Yo no le grito, ¿cómo puedes? Entonces, ¿qué sentido tiene seguir escuchando mis seminarios? ¿Cómo puede? Así es como puede. Incluso mi mujer se levanta tarde. Lo acepto. ¿Qué significa esto? Significa que la trato con bondad. Cuando se acerca a mí y me dice, creo que me he resfriado, le digo, sí, es una dificultad en tu vida. Ella pregunta, ¿qué dificultad? Le digo, bueno, quizás te levantas un poco tarde. Aunque ella ya lo sabe, ha escuchado mis seminarios. Si alguien se levanta después de las 7 de la mañana, seguramente se resfriará porque se acumulan toxinas en el cuerpo. Ella lo sabe perfectamente, pero sigue levantándose tarde porque es mujer. Cuando meditaba en oración, meditar significa fusionarse completamente. Cuando me fusioné con el cuerpo femenino, me quedé pasmado. Resulta que el cuerpo femenino está tan relajado que cuando está acostado en la cama, simplemente no puede levantarse, simplemente no puede. La mujer vive para la felicidad, y cuando vi cuánta fuerza necesita para levantarse de la cama, entendí por qué duerme tanto. Mujeres, ¿he dicho algo incorrecto? El cuerpo femenino está relajado, se funde con la cama. Como un camaleón, sabéis, se funde con el árbol, así el cuerpo femenino con la cama. Luego despegarse de ella es un esfuerzo enorme. Si entiendes cómo es el cuerpo femenino cuando una mujer dice, me levanto después de las 7, ¿cómo hay que reaccionar? Entiendo. Pero también decir, mi querida, si te levantas así, no podrás estar sana, con bondad. No gritando, así no podrás estar sana, no, con bondad. En la película Sport Loto 82, un actor toma una valla, pregunta, ¿se puede comer? El otro dice, claro, él la pone en la boca, pero te envenenarás, enseguida la escupe. Esa es una actitud bondadosa. Así es con las personas cercanas y con los compañeros de trabajo también, relaciones bondadosas. Hay que entender que la persona no entiende. Esto se llama la posición de superior. Si tenéis esa posibilidad interna, entonces no os pelearéis. ¿Por qué? Porque no os sorprendéis de nada. ¿Por qué la gente se pelea? Porque está sorprendida. ¿De verdad no entiendes esto? Sí, él no lo entiende y tú no entiendes que él no lo entiende. Eso es aún peor. Tú eres mayor, debes entender que él no lo entiende. Existe la posición del menor. ¿Qué significa la posición del menor? El menor no es el que se hace el tonto y hace lo que quiere. El menor es el que respeta a los mayores. Si ves que una persona tiene cualidades más desarrolladas, ¿por qué la gente a menudo critica al gobierno? Constantemente critican al gobierno. Si criticas a alguien, significa que puedes hacerlo mejor. Es sorprendente ver esto. La gente no entiende lo lejos que están de ese nivel de desarrollo personal que tienen las personas que gobiernan el país.
Tienen un desarrollo colosal de responsabilidad interna, intelecto, fuerza de voluntad, valentía, calma, paciencia, entre otras cualidades para llevar la carga de todo un país. Y a pesar de ello, gente aún tiene la estupidez interna suficiente para criticarlos por esto. Bueno, intenta dirigir tú mismo, aunque no sea un país, sino, digamos, 5 personas bajo tu mando. Intenta dirigir, te volverás loco, y aquí es un país entero. El menor es aquel que respeta a los mayores, entendiendo el peso de su destino y su responsabilidad. Si una persona es capaz de respetar a los mayores, significa que tiene derecho a ser menor, porque de lo contrario es simplemente un garulla. Si una persona no puede ser menor, significa que tampoco puede recibir todos los beneficios que se obtienen del hecho de que están los superiores. Pero si una persona disfruta de estos beneficios, pero al mismo tiempo no respeta, significa que es un tonto, simplemente un tonto. El menor no necesariamente tiene que ser un tonto, puede ser una persona muy razonable. ¿En qué consiste su razón? En que respeta a los mayores. Si respeta a los mayores, y el respeto que es sincronización. Si 2 ordenadores se sincronizan, ¿qué pasará después? Todo fluirá de un ordenador al otro, dependiendo de hacia dónde estén dirigidas las vías. Está claro que las vías están dirigidas del mayor al menor. Si el menor respeta al mayor, ¿qué pasará después? Todas las cualidades del mayor estarán en el carácter del menor. El ser humano está hecho así. A quien respeta, esas cualidades adopta. El respeto es una fuerza que transmite el destino de una persona a otra. Supongamos que hay una persona santa, tomemos a una persona santa. Los Vedas explican cómo superar el destino de una manera sencilla. Si admiras profundamente a una persona santa, ese respeto se convierte en honoración. Una forma elevada de respeto es la honoración. En este caso, ya no vives tu propia vida, sino la suya. Esto significa su destino. Y su destino está tejido de pura suerte, porque no tiene pecados en su corazón. Esto significa que tu vida empieza a estar tejida de pura suerte cada vez más. Así lo aconsejan los Vedas. Si quieres vencer tu destino, respeta profundamente la santidad en las personas. Entonces vencerás todos los obstáculos en tu vida con su fuerza. Pero su fuerza no disminuirá, porque la energía espiritual significa que cuando te entregas a los demás, inmediatamente se repone todo en el interior. Es una fuerza infinita, no se acaba. Cuanto más das, más recibes. Cuanto más sonrío, más me sonríen. Esto es infinito. Cuanto más me enojo, más se enojan conmigo. Y esto también es infinito. Es mejor sonreír que enojarse, porque la ira destruye, mientras que la sonrisa multiplica nuestras fuerzas. De esta manera, cuando respetamos a los mayores, adoptamos sus capacidades para vivir. Hay mayores que tienen poder. ¿Qué es el poder? Es la fuerza humana. Algunos dicen, sí, tuvieron suerte allí, tienen conexiones. Intentadlo. Habéis tenido suerte. Os habéis convertido en director de una fábrica. Intentad gobernar. No podréis. Gobernar es fuerza. Sostener un país en tus manos significa poseer fuerza. Si una persona no tiene esa fuerza, pierde rápidamente ese poder. Si respetas a aquel a quien Dios le ha dado tal fuerza, precisamente Dios da tal fuerza, entonces tú también obtienes cada vez más poder sobre otras personas. Así explican los Vedas cómo una persona puede cambiar su posición social. Respeta a aquellos que tienen tal fuerza y tú también empiezas a tener tal fuerza. Schwarzenegger, cuando era joven, respetaba a Blasov, el hombre más fuerte del planeta. Blasov, un levantador de pesas. Admirándolo y enfocándose en él, Schwarzenegger se convirtió él mismo en el hombre más fuerte del mundo. Así es como siempre se desarrolla la personalidad. Siempre tiene un ídolo, una persona de la que te inspiras la fuerza. Es muy importante saber esto, así es como funciona el desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, la posición de menor implica respetar a los mayores, y de ellos fluye hacia ti su fuerza. Existe también la posición del igual. ¿Qué significa la posición del igual? Hay 3 tipos de conexiones sociales que hacen que una persona tenga éxito. Supongamos que un empresario me pregunta, Dr. Torsunov, ¿qué me falta para tener éxito? Inmediatamente miro sus conexiones, veo los hilos sutiles de las conexiones de las personas. Miro las conexiones verticales, miro las horizontales, arriba, abajo y horizontalmente. Si falta una conexión hacia abajo, significa que los subordinados están destruyendo la vida de la persona.
Si faltan conexiones verticales, significa que la persona no tiene conexión con las autoridades. Esto significa que constantemente el FBI, UDEF, visitarán su empresa o simplemente no habrá pedidos para su actividad. No le necesita nadie, estará privado de apoyo desde arriba en su actividad y al contrario, los superiores le pondrán obstáculos constantemente. Si faltan conexiones hacia abajo, significa que los subordinados destruirán la vida, se rebelarán. Y si faltan conexiones horizontales, significa que no podrás ni cerrar tratos, ni vender productos, ni expandir su negocio, ni contratar empleados, porque vives en un desierto. No tienes contactos con nadie, porque los contactos horizontales son los más amplios y esenciales. Los vínculos con los menores son tu pequeño colectivo. El vínculo con los superiores son tus pocos superiores. Y aparte de esto, muchos amigos. Si una persona quiere ser líder, debe amar a la gente y saber hacer amigos. Y entonces tendrá muchas oportunidades de actuar. Es precisamente una actitud, no simplemente elegir con quién hacer amistad. Es una actitud con la que debéis vivir. Debéis amar a la gente, entonces podréis ser personas exitosas y desarrolladas en este mundo. El siguiente tema que debemos tratar es el tema de la educación. Es importante saber que si queréis desarrollar a alguien, esto se logra a través del amor. Primero, siempre hay que aceptar a la persona. Si no podéis aceptarla, por ejemplo, porque es alguien problemático, entonces simplemente no os metáis con esa persona. No está en vuestra área de influencia. Si queréis influir en una persona, aceptadla. Supongamos que bebe. Bien, no pasa nada. Aceptar significa creer en la persona. ¿Bebe? No pasa nada, lo superaremos bien. ¿Quiere matarse, suicidarse? Lo superaremos, todo está bien. Es decir, hay que creer en la persona, esa será vuestra zona de influencia. Si veis que no podéis hacer nada por una persona, no la toquéis, significa que no es vuestra zona de influencia. Así que la primera etapa, vuestro niño, vuestro hijo. ¿Qué significa mi hijo? Esto significa que estáis apegados, experimentáis una sensación muy fuerte de felicidad por él, sois muy dependientes de esta persona. Y también significa que él no depende en absoluto de vosotros. En otras palabras, cuanto más disfruta el padre de sus hijos, menos los controla. Estos niños suelen crecer malcriados. Si disfruto de mis hijos, cuando mi hijo se pone un poco caprichoso, ya no puedo disfrutar, me asusto, así que empiezo a calmarlo. No puedo ser estricto con él, no puedo castigarlo con bondad, me pongo nervioso, porque me privo de mi disfrute de él. Empiezo a enojarme, a gritarle, o por el contrario, a adularle y a consentirle. Esto es una señal de que simplemente no habrá una relación mayor-menor. A pesar de que del niño emana energía de felicidad, atrae, ¿cómo se puede ver esto? Si un niño saliera ahora al escenario, no escucharíais mi conferencia, miraríais al niño, porque de él emana felicidad. Hay 3 categorías de personas que emanan felicidad. La primera categoría son los niños. Ellos emanan la mayor felicidad en este mundo, por eso están más protegidos. Dios no permita que le pase algo malo a un niño. Te van a destrozar inmediatamente. La segunda categoría son las mujeres hermosas. Ellas emanan felicidad. La tercera categoría son las personas sabias, pero las personas sabias emanan menos felicidad. Por lo que si un niño pequeño o una chica guapa salieran aquí, la conferencia terminaría inmediatamente. Los miraríais a ellos y no a mí. Si durante la conferencia un niño corre al escenario, inmediatamente digo, llevad al niño. Toda la gente lo mira y no se puede hacer nada. ¿En qué consiste la madurez de una persona? Si sois capaces de no depender internamente de vuestro hijo, a pesar de que él emana felicidad, si sois capaces de educarlo con bondad, podréis pasar al siguiente nivel de relación con él. Es una aceptación gradual de su destino. Os acostumbráis a todas las peculiaridades de vuestro hijo. Entendéis que es su destino. Digeridlo internamente como si no fuera nada fuera de lo normal. Este es el trabajo que os corresponde. Procesar todo, asumirlo y seguir construyendo con él una buena relación en la que haya firmeza y límites. Bondad, firmeza y límites. Estos son los 3 factores en la educación de un niño. No violencia, crueldad, grosería, sino bondad, firmeza y límites. Bondad cuando estáis en contacto, firmeza cuando sale de este contacto, límites cuando hay peligro para su destino.
El límite puede implicar restringir su libertad, como ponerlo en una esquina, o dejar de hablar con él, o dejar de darle golosinas. Hay diferentes tipos de restricciones que ayudan al niño a entender que no todo es color de rosa. Cuando establecéis este tipo de relación con él, sabed que durante este tiempo debéis aprender a comportaros correctamente con el niño para darle un ejemplo. ¿Para qué es necesario esto? Para que el niño tenga la sensación de que sois una persona respetable. Tan pronto como tenga este sentimiento, mirad atentamente vuestra relación con los niños. Veréis que la mayoría de las veces no tiene este sentimiento hacia vosotros. Esto significa que la siguiente etapa de vuestro trabajo educativo con él consistirá en que ya podéis darle consejos en la vida. Si le dais consejos de manera autoritaria, sin que exista respeto, todo esto pasará por alto, porque la mente humana solo se activa con el respeto, no puede activarse simplemente por la fuerza. Si asustáis al niño, os escuchará, pero no se entenderá. La razón, la comprensión profunda siempre funciona en una atmósfera tranquila, por lo que el miedo y la dureza no ayudarán. Una atmósfera tranquila es lo primero y el respeto es lo segundo. En una atmósfera tranquila, el niño debe saber que escucharos le ayudará, y cuando hay respeto, entiende que sois más maduros que él. En esta etapa podéis dar algunas sugerencias a vuestro hijo, pero no se producirán transformaciones profundas de la conciencia, porque hay 3 etapas de respeto. La primera etapa de respeto es cuando una persona simplemente empieza a escuchar. Os daré un ejemplo. Ahora en la conferencia, algunos de vosotros me estáis observando, todavía no estáis escuchando nada en absoluto. Algunos están escuchando, pero solo oyen lo que les conviene, y hay personas que me escuchan y absorben todo lo que digo. Y hay personas que me creen, no solo absorben lo que les digo, sino que cambian sus vidas con la ayuda de mis conferencias. Recordad que para llegar a confiar en alguien se necesita tiempo. Cuando alguien dice, quiero hacerle una pregunta, pero es la primera vez que asisto a su conferencia, nunca le he escuchado. Yo digo, no puedes hacer una pregunta, porque mi respuesta no llegará a tu corazón. Soy un desconocido para ti, y no serás capaz de entender ni asimilar lo que te diga, porque aún no me conoces. Así que, primero, el niño os observa, luego os acepta. ¿Cómo determinar que os ha aceptado? Deja de rebelarse contra vosotros, se comporta con calma, sin acciones hostiles. Puede ser caprichoso por naturaleza, pero a vuestro lado se vuelve más suave, es humilde con vosotros, os acepta como una figura de autoridad. Y en el momento en que os acepta, podéis simplemente comportaros correctamente a su lado, y así lo educaréis, él copiará vuestro comportamiento. En el momento en que empieza a escucharos, podéis decirle cosas que no impliquen transformaciones profundas, sino consejos generales que le ayuden en la vida. Pero si el niño os ha creído, o mejor dicho, esto aún no es fe, esto se llama respeto, ha empezado a respetaros, significa que podéis explicarle cuidadosamente, sin presión, sin dolor, cómo vivir correctamente. Le llevará algún tiempo comprender estas simples verdades, pero hay otra etapa más, la última, se llama fe o devoción, recordadlo, esto es algo muy complicado de lograr. Si queréis que vuestro hijo os escuche con plena atención y luego siga vuestras instrucciones toda la vida, para esto debéis convertiros en personas santas. ¿Y esto cómo entendéis? Es como llegar hasta la luna caminando, así que no esperéis que vuestros hijos crean en vosotros. Es un camino difícil. Si veis que algún niño dice que cree en su padre, significa que el padre es un santo. Como en la canción, querida mía, aquí al frente tenemos un respiro. En las trincheras duermen los amigos, hay silencio al otro lado. Querida mía, besa fuerte a nuestro hijo. Sabed que siempre os protegeré de cualquier peligro. Es una canción en forma de carta, y el estribillo continúa. Querida mía, el sol sonríe tras la ventana, el amanecer se despide, pero los corazones siguen amando. Y luego se dirige a su hijo. Estoy seguro de que, si llega el momento, todo lo que hizo mi padre, seré capaz de repetirlo siempre. Esto es lo que llamamos fe. Es decir, la fe es un sentimiento muy profundo que surge hacia alguien que verdaderamente es una gran persona, distinta a los demás. Es decir, esta persona posee unas cualidades internas colosales que no se pueden copiar, imitar y que inspiran muchísimo. Y si el padre o la madre tienen estas cualidades, entonces el hijo respetará a estos padres toda su vida.
Levantad la mano quienes tengáis al menos un familiar que posea estas cualidades y a quien respetéis profundamente en vuestro corazón. Ved, esto es una señal de que en el pasado habéis tenido una vida muy virtuosa. Si una persona se comportó virtuosamente en su vida pasada, en esta vida tiene al menos un familiar que posee estas cualidades asombrosas. Una mujer, también en los Urales, en alguna ciudad, quizás aquí mismo, se me acercó y me dijo: Doctor Torsunov, ¿se puede poner en el altar la imagen de un familiar? Le dije: bueno, se puede en caso de que sea un santo. Si es monje, lleva una vida pura y reza a Dios toda su vida. Ella dice: tengo precisamente un familiar así, es decir, es monje, vivió como monje, rezó a Dios toda su vida y todos lo consideran una persona muy elevada. ¿Puedo poner su imagen en el altar? Dios mismo os ordena poner su imagen, porque Él es vuestro ángel guardián, es la persona que ahora está en el cielo, que os protege de todas las desgracias y que os trae suerte. Y esto no es una casualidad, porque vosotros mismos intentasteis vivir así en algún momento y recibisteis a este familiar como recompensa. Por eso no hay que exigir demasiado a vuestros hijos. Si habéis podido comportaros correctamente con ellos para que al menos empiecen a escucharos, entonces podréis educarlos hasta ese punto. Porque la educación no es un adiestramiento, educar es transformar la mente de una persona. Por ejemplo, si escucháis mis seminarios, solo podréis captar aquello que yo poseo internamente, ni más ni menos. No se puede hacer nada más allá de eso. Supongamos que el padre dice: quiero que mi hijo nunca diga palabrotas, y él no dice palabrotas en casa delante de su hijo, y entonces el hijo tampoco dice palabrotas en casa. De la misma manera que el padre solo dice palabrotas en el trabajo, el hijo solo las dice en la calle. Tanto como puedas, tanto recibirás. No esperes más de tus hijos, porque ellos copian exactamente las acciones de una persona, no sus palabras. Había unas muñecas, creo que Barbie. En América hicieron una investigación cuando estas muñecas para niños decían una cosa y hacían otra, y los niños solo copiaban el comportamiento. Todo lo que estas muñecas decían les daba igual, pero todo lo que las muñecas hacían en su vida, los niños lo repetían. Esto demuestra que el niño copia la vida de los padres, no sus palabras. Podéis decirles lo que queráis, pero exactamente lo que os gusta hacer en la vida es lo que a vuestros hijos les gustará hacer en la vida. Por eso no podréis engañarlos ni a su vida ni a su destino. Hay casos en los que los hijos se rebelan contra los padres. Por ejemplo, el padre es alcohólico y el hijo decide ir por otro camino. Se rebela contra todo esto. Esto puede suceder. El niño puede vencer al destino con sus propias fuerzas. Pero si el padre es alcohólico, no tiene con qué ayudar a su hijo. Es decir, para ayudar primero hay que cambiarse a uno mismo. En esto consiste la comprensión de lo que es la educación de una persona. Todo lo demás son solo palabras vacías. A menudo la gente habla mucho de diferentes técnicas. La técnica más importante es la fe. La fe del niño en los padres es natural, es decir, el niño copia a sus padres, pero a menudo de manera negativa. Es decir, no quiere a sus padres, se rebela contra ellos, y la rebeldía es lo mismo. Por ejemplo, si me rebelo contra un padre alcohólico, yo también seré alcohólico, porque la rebelión lleva al mismo resultado. ¿Cómo funciona esto? Es difícil de explicar, pero funciona exactamente así. Por ejemplo, si me rebelo contra los padres que discuten, yo también acabaré discutiendo. O por ejemplo, si me rebelo contra una madre que siempre está humillada en su relación con el padre, significa que me enfadaré con mi pareja y me comportaré como lo hacía mi padre. Y si me rebelo contra el padre que siempre se enfada con mi madre, me comportaré como mi madre, es decir, alguien se enfadará conmigo. En otras palabras, es un círculo vicioso. No hay salida aquí. La única salida es si el niño, con su práctica espiritual, vence la ira hacia sus padres y simplemente los acepta, los perdona, y así vence completamente su destino. Porque si hablamos del destino, hay 3 fases de la vida. La primera fase se llama advertencia. Por ejemplo, una niña ve que su papá y su mamá discuten. ¿Qué significa esto? Significa que Dios la está advirtiendo. Este es tu destino. Tienes un destino familiar difícil. Mira y aprende a no repetirlo. La segunda fase de la vida es ya tu propia vida. Y la tercera fase de la vida es la vida de tus hijos. ¿Qué es esta tercera fase de la vida? La tercera fase de la vida te dice: mira ahora, mira de nuevo. Todo lo que no pudiste hacer en tu vida, serás castigado por ello a través de tus hijos.
Todo con lo que no pudiste lidiar en la vida te hará sufrir, porque no podrás hacer nada con ellos. Ellos te castigarán a través de su vida. Es decir, la primera fase es la advertencia, la segunda es la vida, la tercera es el castigo. Los hijos son el castigo, los padres son la advertencia, y nosotros somos nuestra vida. Así es como funciona el destino. Y entonces, ¿cómo ayudar a los hijos que nos castigan por lo que no pudimos resolver en nuestra propia vida? Aceptarlo todo. De nuevo, aceptación. Aceptar a los hijos tal como son, y entonces podrás ayudarles. Pero si te rebelas, te pones nervioso, te alteras, temes por ellos, no podrás ayudar. Acepta el destino de tus hijos, cálmate y luego ayuda.